Hola, esto es New Books Network en español. Estás escuchando un nuevo episodio de Historia Agraria para New Books Network en español. Te habla desde la Universidad del País Vasco Elena Catalán, coeditora de la revista. Hoy vamos a abordar el artículo titulado Perder los pleitos ganados, la lucha por el agua en la España contemporánea, Higuera de la Sierra, 1852-1939, que se publicó en Historia Agraria en el número 91 correspondiente a diciembre de 2023. Para ello, para hablar de este artículo, nos acompaña su autor, Rubén Pérez Trujillano, que es profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Granada. Buenos días, Rubén, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí contigo, Elena. Muy bien. Rubén, ¿cómo surgió la idea de tratar este tema, que por otra parte, pues ahora mismo está como a la actualidad, con la sequía que tenemos, el uso de agua, etcétera, ¿no? A través de este caso concreto de Higuera de la Sierra. Pues la verdad es que se trató de un hallazgo fortuito, porque me encontraba dando un paseo literalmente con un joven de Higuera, Álvaro López García, con el que al final terminé tejiendo una amistad. Y mientras me comentaba algunas cuestiones de, bueno, de la vida local, de los paisajes, etcétera, pues ocurrió que llegamos a la fuente de arriba, o del Señor, que es sobre la que después trataré la investigación, y me comentó pues lo que a su juicio era simplemente una curiosidad, que es que el agua de esa fuente estaba canalizada para beneficiar, para surtir de agua algunas viviendas colindantes y algunas un tanto más distantes. Entonces le pregunté que a qué se debía o desde cuándo ocurría eso y no supo contestarme. Simplemente pues me dijo que eso había sido así de siempre y que todo el mundo lo sabía, pero que no sé, que nadie sabía preguntar realmente el origen. Y bueno, pues me pregunté por este origen y una de las primeras cosas que hice fue acudir al archivo municipal de Higuera de la Sierra y me llevé la grata sorpresa, este fue el segundo hallazgo, no ya solo de tener una buena historia entre manos, sino de tener una buena documentación. Y es que el ayuntamiento, debido a la litigiosidad que hubo alrededor de esta fuente, pues tenía un expediente bastante completo, bastante rico, que trataba en exclusiva sobre el tema de las aguas en Higuera. Y bueno, pues a partir de ahí pues tiré del hilo y realicé la investigación. Aparte de la documentación, que esto es básico en nuestro oficio, ¿no? El tener buenas fuentes. Cuéntanos un poco, ponnos en situación, porque esa zona de Andalucía, en concreto este municipio, muy cercano a las minas de Río Tinto, ¿no? Y demás, tiene una peculiaridad o tiene una estructura social muy determinada y muy característica que también está haciendo que este caso sea un poquito singular. ¿Nos puedes hablar esta estructura social, sindical, que está detrás del trasfondo del caso de la Fuente del Señor? Así es. La estructura social de Higuera de la Sierra tiene, digamos, una doble peculiaridad. Por una parte, en cuanto a las clases altas, por simplificar, pues ocurre que hay una serie de familias, de grupos de burguesía local, es decir, que es oriunda de Higuera, que tiene un gran poder desde tiempos de la Restauración e incluso desde antes en todo lo que sería ya la estructura social y la estructura de poder en Andalucía y en parte de España. Estoy pensando en los Ordóñez Rincón, estoy pensando que tienen mucho que ver con aquellas propuestas, perdón, con aquellas protestas de la Liga Antihumo de las minas de Río Tinto. Tiene que ver, por lo tanto, con el año de los tiros famoso y triste. Tiene que ver esta estructura de las clases altas higuereñas también con el tradicionalismo. Los Fal y Falconde, Manuel Falconde, son oriundos de Higuera. Tiene que ver también con otro tipo de familias más orientadas hacia el campo liberal. En definitiva, servía Higuera desde este punto de vista de campo de exploración de aquellas redes clientelares y de patronazgo que cimentaron la restauración y el orden social agrario también con posterioridad. Y en cuanto a las clases explotadas, a las clases trabajadoras, Higuera de la Sierra presenta la peculiaridad de su inclinación mayoritaria hacia el anarcosindicalismo. Hay que tener en cuenta que
la provincia de Huelva en general y muy en particular la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que sería la comarca en la que se inserta Higuera de la Sierra, tiene o tenía una militancia en el primer tercio del siglo XX prevalecientemente socialista y ujetista. Y sin embargo, este sería un oasis libertario dentro del contexto, ¿no? Además, pues, digamos, con esa relación de, eh, no de antagonismo, pero bueno, una dicotomía obrera un poco peculiar también, porque claro, como comentaba bien Elena, tiene muy cerca las minas de Río Tinto, con lo que sería ya un proletariado industrial en un sentido un poco más canónico del término, con una militancia más prevalecientemente socialista, entonces, bueno, pues tiene esa peculiaridad. Desde luego es un laboratorio de confrontación y de lucha y de ideas muy, muy interesante en un espacio muy corto, ¿no? Pero bueno, la historia que tú cuentas empieza mucho antes, empieza con la Revolución Liberal, empieza con las desamortizaciones y a diferencia de otros trabajos que se fijan fundamentalmente en el tema del abastecimiento o el uso de las aguas públicas o no, la privatización, tú te fijas en la lucha política y social por el agua, ¿vale? No tanto de estas clases que estás refiriendo, que has referido hace un momento, que son posteriores, sino justo en el momento de la Revolución Liberal y cómo se desamortizan, si se puede utilizar este término que no es muy correcto para el caso del agua, pero bueno, se liberalizan, ¿no? El uso del agua. Entonces, ¿cómo se engarza esta lucha por el control del agua dentro de este contexto de liberalización y de transición desde las estructuras de antiguo régimen a estructuras más de tipo capitalista? Bien, en este sentido, lo destacable de este estudio de caso es que deja ver que todo este proceso de individualización, de liberalización de la propiedad y de las relaciones de poder en las sociedades locales se, se proyecta sobre realidades muy concretas, muy capilares, a veces un tanto invisibilizadas en detrimento de otras formas, pues, digamos, de revolución liberal más emblemáticas o más paradigmáticas, ¿no? Es decir, estamos hablando ya no de una desamortización fraudulenta, de la ocultación de bienes o de la recatalogación de bienes, la inventarización de bienes como bienes susceptibles de desamortización, ¿no? Que este es un aspecto fraudulento del proceso de desamortización que se ha estudiado con bastante detenimiento desde hace décadas. Aquí lo que vemos es que si es verdad que podía existir este proceso fraudulento con relación a la titularidad sobre bienes de una entidad considerable, ¿no? Montes enteros, terrenos enteros, etcétera, pues ocurre otro tanto de lo mismo con los meros aprovechamientos, es decir, con derechos de uso y disfrute de entidad al menos a priori menor. Y este es el caso de la fuente, ¿no? Porque en la fuente de arriba o del Señor, sobre esta dicotomía de los nombres, también podremos hablar después si te parece bien, ocurre que lo que es la estructura, ¿no? La infraestructura, mejor dicho, de la fuente y el lavadero que se construyó a partir de cierto punto, pues eran de titularidad municipal, eran patrimonio del ayuntamiento. Pero sin embargo, el venero, el manantial en sí era comunal. Y pese a ello, en 1852, el Cabildo decidió de manera plenaria conceder el derecho de uso y disfrute a una minoría de personas privilegiadas del municipio que casualmente coincidían o estaban emparentados con estos mismos ediles y alcaldes que tomaron el acuerdo y por lo tanto esa agua se iba a canalizar, se iba a desviar, ¿no? Entonces tenemos aquí un caso, bueno, lo que tenemos es un ejemplo de cómo este proceso de liberalización e individualización es previo a las desamortizaciones. Es verdad que las desamortizaciones después lo intensifican, lo multiplican, pero bueno, es algo previo. Y después también lo interesante, y aquí viene otro punto del conflicto, es que es verdad que todo esto ocurre cuando todavía no existe un régimen jurídico en materia de agua. Todavía están vigentes las partidas de Alfonso X el Sabio, normativa medieval. Entonces, podemos conceder por un momento, digamos, el beneficio de la duda o de la buena fe a un acuerdo de esas características, porque realmente no había un,
un conjunto de requisitos legalmente establecidos desde el punto de vista de cómo hacer estas concesiones, ¿no? Pero sí que es verdad que en 1866, después 1879, habrá una segunda, ya tenemos leyes de agua. Y estas leyes de agua introducen un régimen de requisitos bastante concreto que se prestaba a la corrupción, al amaño, pero aún así, por lo menos, había una serie de requisitos que deberían haber sido aplicados a circunstancias como estas, ¿no? Ujú. Lo que ocurre es que nunca se aplican, nunca se adaptan este tipo de concesiones y entonces se mantiene una situación de privilegio por vía puramente expeditiva, de hecho, ¿no? Y nunca existe esa adaptación al régimen jurídico liberal. Eso es lo interesante y bueno, la segunda vertiente de interés en este sentido es lo que tiene que ver con el conflicto puramente social en torno al agua. El agua en cualquier comunidad, ¿no? Pero en concreto en Higuera de la Sierra es un bien muy escaso, es un bien muy escaso incluso en nuestros días, ¿no? Eh, Higuera de la Sierra está situada en la sierra, perdón, sí, en la sierra de Santa Bárbara, que es una parte de la Sierra de Aracena, es una de las más altas y es también una de las más secas. Entonces allí el agua siempre fue un bien muy disputado. Y lo curioso es que, al menos según el rastro documental que he podido seguir, hubo conflicto social en torno a otros manantiales, en torno a otras fuentes, pero nunca en torno a esta. Esta, la fuente de arriba del Señor, siempre mantuvo, digamos, un privilegio pacífico, incontestado. Los conflictos aparecieron en otras fuentes, en otras barriadas, donde, por lo menos de manera tan directa, no estaban vinculadas las familias privilegiadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando para que lo visualicemos de una fuente que está a escasos metros, escasísimos metros de una gran mansión, por no decir un palacete de una familia de esta estirpe local, que está a pocos metros de una fábrica de anís, una fábrica de alcoholes, que por cierto todavía existe a día de hoy, obviamente en otras manos y con otra lógica. Entonces, digamos, esta fuente terminó siendo privatizada, terminó siendo patrimonializada. De hecho, de aquí viene la cuestión de la dualidad de nombre. La fuente de arriba es la fuente de arriba para las clases trabajadoras, pero es la fuente del Señor para las clases altas, porque al mismo tiempo esta fuente está al lado de la ermita del Señor, es una ermita de las dos que hay allí en Higuera, que está muy vinculada con, bueno, pues con la cofradía y con la vida espiritual, con la vida religiosa de las clases altas, ¿no? Entonces, digamos, existe esta doble lectura de la fuente de arriba. Entonces, durante mucho tiempo fue incontestado ese uso privilegiado. De hecho, esto es también lo llamativo del caso, y es que en nuestros días este desvío de aguas de la fuente de arriba es conocido por el vecindario, es conocido por la población de Higuera, pero es incuestionado por completo. E incluso ya se ha deshilachado la memoria sobre este asunto, incluso por parte de las familias que se benefician de estas aguas. Tuve la ocasión de entrevistarme con alguna de estas familias, obviamente con los herederos, ¿no? Y no tienen conocimiento sobre la razón por la que tienen esos desvíos de agua, más allá de relatos familiares, más o menos, Bueno, bueno, está ahí y es mía claro, es mía, ha y estado no me siempre cuestiono aquí, más, ¿no? mi abuela arregló una canalización porque se rompió, entonces como la pagó ella, pues tiene derecho a mantenerla y poco más, ¿no? Ujú. A mí me resulta curioso, bueno, y cuando has dicho, a ver, contamos, claro, arriba y el Señor, aunque sea geográficamente, está ahí, ¿no? Pero luego la vinculación que tienen las élites a través de capellanías, fundaciones, patronatos con la Iglesia hace que muchas veces no haya una separación clara entre la clase alta y o la nobleza o la pequeña hidalguía local con patrimonio eclesiástico y los usos de ese patrimonio, como podría ser, no sé si es el caso de esta fuente, pero bueno, parece ser que sí que está vinculada con esta cuestión, ¿no? Yo lo que en el artículo señalas también es que el uso y el aprovechamiento de esta fuente dio lugar a un enriquecimiento, ¿no? A un privilegio eh, o a un nacimiento, mejor dicho, de una cierta burguesía agraria. Acabas de citar no sabes, del uso privado del agua, que en aquellos tiempos ya era mucho, imagino
tener agua potable cerca de casa pues suponía un plus, pero también para la fábrica de licores e incluso para explotación animal o explotación agrícola. ¿Hasta qué punto el haberse apropiado del uso de esa fuente ha contribuido a que estas familias mantengan desde el punto de vista económico esta situación de privilegio o estas actividades pues claramente de corte capitalista? Pues en este caso, en general, la privatización del agua de la fuente sirvió como elemento de distinción social, porque se trataba de agua que se utilizaba ante todo para regar los jardines o las pequeñas huertas que hay en estas viviendas. Sí que es verdad que después tiene esa utilización eminentemente industrial en el caso de la fábrica de anisado. Y no me parece anecdótico, sino que me parece muy representativo de cómo este tipo de realidades pues, tuvieron que ver con la concentración y la acumulación de capital, porque se trata de una fábrica, como comentaba antes, pues verdaderamente exitosa y longeva. Existe a día de hoy y realmente trasladó su sede hace pocas décadas, ¿no? Ha estado trabajando ahí. Entonces, ha dispuesto, perdón, de estas aguas pero ante todo se trataba de un elemento de distinción. Y a día de hoy yo diría que también cumple esa función simbólica, ¿no? De la existencia de una serie de familias que tienen derecho al agua y cuyos jardines lucen como lucen, etcétera, Sí, etcétera, ¿no? en un sitio que es muy seco, además, ¿no? O sea, que es Exacto. tema bueno, de preeminencia social. Muy bien, bueno, llega 1933, ¿no? Es un año clave que tú señalas en tu trabajo y aparece un litigio. Bueno, cuéntanos un poco qué pasa ese año, porque imagino esto está vinculado también con la reforma agraria, con los cambios legislativos de la República previos a la Guerra Civil. ¿Qué es lo que pasa con la fuente? Pues lo que ocurre es algo bastante sencillo, pero sin embargo, pues tiene unas consecuencias bastante graves. Lo que ocurre es que hay un ayuntamiento republicano liderado por José Luis Díaz Cubero, a quien apodaban como Zacarías, y bueno, entrevistándome con Gabriel Salas Díaz, que es uno de sus, bueno, es su nieto, me comentaba que Zacarías realmente no es un nombre, no es un apodo tal cual, sino que sería una especie de cacofonía de saca a María, saca a Ia, porque una hermana suya cayó en un pozo, en fin, las cuestiones que pasan en Andalucía. Lo que ocurre es que en 1933 el alcalde Zacarías intenta y llega a emprender la construcción de tres nuevas fuentes públicas en el municipio. Tres nuevas fuentes públicas que por razones de pura gravedad serán abastecidas con agua de la fuente de arriba. Entonces, cuando las obras comienzan y las familias beneficiadas por los desvíos del agua de la fuente de arriba se percatan de que esas aguas van a ir a parar a las otras fuentes del municipio, pues denuncian al ayuntamiento ante la jurisdicción civil, ante el juzgado de primera instancia de Aracena, pidiendo dos cosas. La solicitud es doble. Por una parte, la declaración de nulidad del acuerdo municipal por el cual se iban a emprender una serie de obras públicas, la construcción de nuevas fuentes, es decir, se intenta paralizar la construcción de las fuentes, y por otro lado, intentan adquirir el pleno dominio, la propiedad plena sobre el caudal de la fuente, porque alegan que han disfrutado del agua durante más de 20 años ininterrumpidos, que es lo que establece el artículo 1960 del Código Civil para que entre en marcha la prescripción adquisitiva, ¿no? Y habíamos comentado que todo esto arranca de 1852, ¿no? Por lo tanto, aparentemente, pues sí, ha transcurrido más de 20 años. Claro, ¿qué ocurre? Pues que la situación, como comentábamos al principio de nuestra conversación, como la situación en torno al agua de la fuente de arriba era puramente fáctica, expeditiva, nunca se adaptó siquiera al régimen jurídico liberal de las aguas, el juzgado de primera instancia de Aracena no tiene más remedio, porque la situación es paladina, que desestimar la petición de esta minoría local, porque entiende, primero, que aunque hayan podido transcurrir más de 20 años, la posesión nunca fue ininterrumpida,
porque de hecho en el expediente municipal consta que hay distintas interrupciones, que hay necesidad de distintas obras, entre otras cosas para construir un lavadero, un abrevadero, etcétera. Entonces ya el goce ininterrumpido no se cumpliría, pero al mismo tiempo ocurre que ya no estamos hablando de los concesionarios originales de 1852, por razones evidentes, sino de sus sucesores. A veces no sucesores, sino personas que habían adquirido las viviendas, etcétera, ¿no? Claro, y en este sentido, el juzgado de Aracena lo que recuerda es que los bienes, o en definitiva las concesiones de la administración, en este caso del ayuntamiento, no pueden ser transmitidas mortis causa, por razón de muerte, ni inter vivos, por razón de ningún otro negocio, a menos que exista la autorización de la administración concedente, del ayuntamiento en nuestro caso. Y esa autorización, ese consentimiento nunca se dio. Únicamente de manera fáctica se seguía prolongando el privilegio. Entonces entiende que no cabe el juzgado de Aracena la petición de esta parte, ¿no? Claro, cuando reciben este varapalo judicial, aunque no fue tan duro porque no se le impuso una condena a costas judiciales, a pesar de que la demanda era un tanto temeraria, los demandantes interponen un recurso de apelación ante la Audiencia Territorial de Sevilla, que resolverá en el mismo sentido, en idéntica, en idéntica dirección que el juzgado de Aracena. ¿Qué ocurre? Que cuando ya el caso queda cerrado, por decirlo coloquialmente, es en noviembre de 1934. El ayuntamiento ya ha cambiado de mano, ahora el alcalde es precisamente el hijo de una de las grandes demandantes, de las que encabezaban esta causa judicial, y entonces no aire a la sentencia ni le da cumplimiento. La sentencia lo que decía es que no tienen derecho a disfrutar de las aguas, por supuesto no tienen derecho a adquirir la propiedad sobre las mismas, y por lo tanto quedaba a criterio del ayuntamiento o bien retirar, obstruir esos desvíos de agua, o bien solicitarle algún tipo de canon, algún tipo de contraprestación económica, ¿no? Pero no ocurre nada, nuevamente por vía fáctica se prolonga el privilegio. Y esta cosa cambiará, esta situación cambiará únicamente a partir de febrero de 1936, cuando regresen al poder los republicanos que habían estado en el primer bienio y, y se topen con la misma problemática tal y como la habían dejado, únicamente que ya, digamos, con la razón judicialmente reconocida, ¿no? ¿Qué ocurre en este momento? Pues el ayuntamiento se reúne, ¿no? El pleno, y resuelven, porque aquí hay que decir, abro un paréntesis si me permite, Elena, hay que decir que el ayuntamiento de mayoría republicana nunca quiso tener un conflicto abierto y desatar la hostilidad con esta minoría local, ¿no? Esto se puede entender desde distintos puntos de vista, pero uno de ellos, yo creo que bastante explicativo, es que el republicanismo tenía una fuerza bastante débil en Higuera de la Sierra. Higuera de la Sierra es uno de los municipios en los que la candidatura monárquica se impuso el 12 de abril de 1931, por lo tanto, el alcalde republicano llega al poder después de que se ha destituido ese municipio, perdón, ese alcalde monárquico. Como decía, carece del apoyo, aunque tenía buena sintonía, pero carece de un apoyo explícito del movimiento obrero, porque como está en los derroteros del anarcosindicalismo, no tiene necesariamente una relación de apoyo o de coordinación con el ayuntamiento. Entonces, en definitiva, el ayuntamiento republicano tampoco quiere abrir una guerra con la minoría rural. Sin embargo, se ve en esta tesitura y claro, cuando en 1936 se encuentra con que el problema, esta expoliación, esta rapiña sobre el agua sigue dándose y se encuentra además con que para colmo han tenido un gran gasto en las arcas municipales que cifraban en más de 10.000 pesetas de entonces por el litigio, pues entonces llegan a la conclusión de que aunque no quieren privar del todo del derecho de uso y disfrute de estas aguas a la minoría local, al menos sí que se le va a pedir que abonen un canon. Y además este canon en un primer momento se cifra en una determinada cantidad y después se reduce para precisamente limar las asperezas. Y además se le pidió, por un edicto de 20 de marzo del 36,
a los potenciales interesados que manifestaran su interés activo en beneficiarse de esto, ¿no? Como buscando de esta manera la aceptación tácita de la nueva situación, ¿no? Y así es, ¿no? En el expediente que comentaba que he podido estudiar, pues muchos de estos propietarios comparecen y dicen que están interesados, que abonarán los cánones tal y como se ha aprobado y que no hay ningún problema, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que estamos hablando ya de marzo del 36, el último acuerdo, ya cuando se cierra este periodo de consulta a los potenciales interesados, se adopta el 3 de junio y el primer canon a abonar quedaba previsto para el 15 de julio. Claro, 3 días después del golpe de Estado, las cosas se precipitan y, y al final pues la situación se mantiene. Bueno, entonces empieza la guerra civil, triunfa el bando sublevado y me imagino que la nueva situación política afecta de alguna manera al uso de la fuente, beneficiando sobre todo a lo que es la nueva estructura política, ¿no? Dentro del pueblo. ¿O hay algún tipo de peculiaridad en este sentido? En este caso, en Higuera de la Sierra lo que ocurre es que los milicianos obreros de las minas de Río Tinto acuden a Higuera, asaltan el cuartel de la Guardia Civil y se hacen en cierto modo con el mando. Es verdad que el alcalde, José Luis Díaz Cubero, sigue manteniendo el cargo, sigue manteniendo de alguna manera la responsabilidad institucional, pero es cierto que está en tensión con este poder obrero emergente, ¿no? Aún así, contiene a este poder obrero, ¿no? Y adopta medidas que en su momento, pues claro, pues fueron bastante criticadas o fueron bastante lamentadas por los sectores derechistas del pueblo, pero que desde otra perspectiva, pues probablemente fueran medidas protectoras. Y es que una de las grandes decisiones que adopta José Luis Díaz Cubero es detener a las élites locales vinculadas a la derecha y recluirlas en una ermita, en la ermita del barrio obrero de San Antonio, ¿no? En la ermita del barrio de abajo. Y claro, esto fue, pues bueno, pues sentido como algo muy doloroso, muy dramático, ¿no? Por parte de estas élites, pero es probable que precisamente esto fuera lo que salvara la vida a estas personas, ¿no? Porque lo que hizo fue ponerlas a salvo de los milicianos, que por otro lado mataron a otro concejal, en fin, es cierto que hubo violencia y hubo crímenes allí por parte de las milicias. Eh, ¿Qué ocurre? En este ínterin de tiempo, la situación en torno a la fuente se mantiene tal y como estaba. No pagan ningún canon, se siguen beneficiando de los desvíos y la cosa, por lo tanto, se mantiene incólume. ¿Qué ocurre? En el 15 de agosto ya penetran las tropas sublevadas en Higuera, hay una batalla bastante importante, se trata de tropas regulares y de carlistas, y entonces se arresta al alcalde. Se arresta a José Luis Díaz Cubero y se le somete a una extorsión, lo cual está bastante contrastado, no solo por el testimonio de sus descendientes, sino también porque hay incluso una causa militar, se le abrió una investigación militar al jefe de la Centuria de Falange, que estuvo extorsionando al alcalde y a otros muchos miembros de la sociedad local, incluso a derechistas, y sabemos bueno, que fue extorsionado, ¿no? Que se le pidió bastante dinero, etcétera, ¿no? Pero bueno, pasó a una situación de arresto domiciliario, de vigilancia por parte de las autoridades sublevadas. Lo que ocurre es que llega un día en octubre en el que lo fusilan. La violencia se está apoderando del municipio, obviamente pues liderada por las nuevas autoridades faciosas, y se le fusila en las tapias del cementerio que todavía conservan, por cierto, los impactos de las balas. Es un lugar, Higuera de la Sierra, en el que se fusilan a una treintena de personas, gran parte de ellas de un municipio vecino, de Sufre, ¿no? Que estaban vinculadas al sindicato de la UGT. Bueno, después de todo esto, ¿qué ocurre con la fuente, no? Pues se prolonga la situación, de nuevo, una situación de hecho,
no hay ningún tipo de adaptación al régimen de concesiones, no hay ningún tipo de cumplimiento de la sentencia judicial, ni la del juzgado de primera instancia de Aracena, ni la sentencia dictada en apelación por la Audiencia Territorial de Sevilla. Obviamente al ayuntamiento pues ya no le interesa, ya no le conviene. No le convenía en tiempos republicanos, no le conviene en tiempos de dictadura totalitaria. Y la cuestión es que esta situación se prolonga hasta el día de hoy. Se prolonga hasta el día de hoy y quizá aquí lo interesante es que el transcurso del tiempo pues no pasa en balde. Los propios beneficiarios de esta concesión sui generis que ha tenido tanta violencia alrededor no conocen, por lo menos hasta donde yo he podido indagar, el origen de este privilegio, pero tampoco el conjunto del vecindario, el conjunto del pueblo de Higuera lo sabe o lo conocía. De hecho, es interesante tener aquí en cuenta el trágico destino y la amarga ironía en torno a la figura de Díaz Cubero, del alcalde Zacarías. Y es que pues llega un cierto momento, creo recordar que en el año 2006, en el que el ayuntamiento pues le rinde un pequeño homenaje como víctima represaliada, etcétera, y se llega a poner una placa en una de estas tres fuentes que llegó a construir, objeto de una violencia que le costó la vida finalmente. Y en esta placa lo que pone es algo así como en recuerdo del alcalde José Luis Díaz Cubero, apodado Zacarías, quien hizo mucho por embellecer el pueblo, algo así, ¿no? Como si las fuentes fueran sencillamente un elemento ornamental, un elemento decorativo y no algo, pues bueno, que tenía que ver con la subsistencia, que tenía que ver con el abastecimiento de las clases populares, de las clases trabajadoras de Higuera, y que además pues que tuvo, digamos, finalmente pues un destino vinculado a la sangre y al crimen, ¿no? Y esta es la parte pues quizá más lamentable de toda esta historia. Es una historia preciosa, o sea, y además es bonito ver cómo la historia de España se puede desarrollar en torno a una fuente, ¿no? O al conflicto en torno al agua. Bueno, no sé si quieres añadir algo más eh, a algo que necesites decir o que se te haya quedado, nos haya quedado ahí en el tintero, aunque yo creo que has hecho un repaso muy exhaustivo por el trabajo. Pues ya que me das la ocasión, Elena, bueno, quiero manifestar mi agradecimiento a las personas de Higuera que me han brindado su testimonio y que han compartido conmigo algunas documentaciones, ¿no? Ya he hablado de Álvaro López, he hablado de Gabriel Sala, pero también tengo que reconocer la ayuda de José Sierra, que es un historiador local. Y, y bueno, pues también querría decir, por último, que esta historia se mantiene tal cual está, pero además, a pesar de que tenemos ya una primera ley de memoria histórica y recientemente una segunda ley en la materia, la ley de memoria democrática, pues finalmente ocurre que en la plaza central, la plaza hoy llamada de la Constitución de Higuera de la Sierra, pues sigue existiendo unos azulejos en honor a la Virgen del Prado, que es la patrona del municipio, por haber ayudado al pueblo en el combate contra los enemigos de Dios y de la patria. Y bueno, pues esa vinculación obviamente a un pasado criminal, que es el pasado de la dictadura franquista, pues sigue en pie, ¿no? Al mismo tiempo que sigue en pie la privatización del agua de la fuente de arriba o del Señor. Así que, bueno, pues muchas gracias, Elena. Muy bien, pues bueno, ya vemos todo lo que da de sí un paseo al lado de un historiador curioso, ¿no? Hemos aquí aprendido muchas cosas en torno a los usos del agua y cómo, pues bueno, los conflictos pueden acabar eh, con, con situaciones realmente lamentables como acabamos de ver. Muchas gracias a ti, Rubén, por compartir este tiempo con nosotros. Yo invito a todos los escuchantes a que se acerquen a la revista Historia Agraria y a que lean detenidamente este trabajo, esta pieza, de un caso muy concreto, pero que, como hemos visto, ejemplifica muy bien pues toda la legislación y cómo la legislación pues, puede intervenir en los usos y aprovechamientos del agua y ser un elemento más de conflictividad social.
Bueno, y a todos os emplazo al siguiente episodio que tendrá más o menos lugar dentro de unos 15 días. Muchas gracias a todos.